Buenos días, queridos alumnos. Estamos aquí este día viernes, cerrando ya la semana con la sesión, desde nuestra tercera sesión de clase, y vamos a seguir hablando de lo que es la biología. La semana pasada tratamos qué era la ciencia, de dónde derivaba esa palabra etimológicamente, cómo se dividía, cómo se clasificaba en otras ramas, y esas a su vez se subdividía en otras ramas también. Hablábamos de las ciencias naturales, las ciencias sociales, la otra rama estaba la matemática y la lógica, ¿no? Estaban las ciencias formales, matemática y lógica, y las ciencias fácticas, que eran las ciencias naturales y las ciencias sociales. Luego habíamos hablado también de lo que cosa era el método científico. Cuando hablamos de ciencia, hablamos de científicos. Ciencia, los científicos son hombres de ciencia, porque la ciencia significa saber, conocimiento, inteligencia, investigación, metodología, razonamiento, todo eso significa ciencia. Y la ciencia siempre está comprometida con el método científico. Para descubrir algo tenemos que aplicar métodos. ¿Y qué es el método científico? Es todo un conjunto de conocimientos que se aplican para descubrir fenómenos. La ciencia es el estudio o conjunto de estudios, ¿no?, que se aplican para estudiar a la naturaleza y descubrir todos los fenómenos naturales que existen en el planeta, en este mundo. Llámese un arco iris, la caída de un rayo, un terremoto, un tsunami. Esos son fenómenos que ocurren en la naturaleza. Pero la biología, ¿qué cosa era? Era el estudio de qué? De los organismos con vida. La biología era el estudio de la vida, de todos los organismos que respiran, que se reproducen, que se alimentan, que tienen una serie de procesos que les son útiles para poder perpetuar su especie. Entonces, la biología también, como ciencia que es, también se divide en otros campos, se subdivide en otras ramas. Principalmente hay tres ramas que clasifican a la biología. Estas tres ramas son la zoología, la segunda es la botánica y la tercera es la microbiología. Hablemos de la zoología. ¿Por qué se le llama zoología? Zoología viene de zoológico. Zoológico que significa qué cosa hay en un zoológico, qué cosa encontramos nosotros en un zoológico. Animales, ¿sí o no? Entonces, la zoología es la ciencia que se encarga del estudio de los animales. Los animales se dividen, a su vez, se clasifican en dos tipos. Los invertebrados, aquellos animales que no presentan un esqueleto óseo, que no tienen huesos. Y los vertebrados, que sí presentan huesos, tienen vertebrados porque tienen columna vertebral. Los invertebrados no presentan una columna vertebral, no tienen un sistema esquelético como si lo tienen los vertebrados. Ahora, en los invertebrados hay otras ramas de la biología. O sea, la zoología se clasifica en dos, invertebrados y vertebrados. Los invertebrados, a su vez, dentro se subdividen en otras ramas que pertenecen a la zoología. ¿Cuál es? La entomología, la carcinología, la helmintología y la malacología. Entomología, estamos hablando de insectos. Carcinología, estamos hablando de crustáceos como el cangrejo, las langostas, los camarones. La helmintología, estamos hablando ¿a quién? Helmintología, estamos hablando de los gusanos cilíndricos y los gusanos planos, o sea, los parásitos. Y la malacología, estamos hablando de ¿qué? De los moluscos. Entonces, repito para que ustedes
¿no? Entomología, lo que son insectos. Ojo, las arañas, los escorpiones, los alacranes, el milpiés, el ciempiés, no son insectos. Esos son arácnidos. Y también hay una rama de la zoología que estudia a los arácnidos, la aracnología. Ya, es diferente. Ahora, la carcinología estudia el cangrejo. Carcinología deriva de cáncer, ¿no? Del símbolo zodiacal. Carcinología, porque cuando hablamos de carcinógenos, hablamos de células cancerosas. Ya hablamos de células cancerosas. La carcinología estudia a los cangrejos, la helmintología estudia a los gusanos, ya la helmintología estudia a los gusanos, tanto gusanos como la lombriz de tierra, que son cilíndricos, y gusanos planos que están dentro de nuestro estómago, como la lombriz solitaria. La malacología estudia a los pulpos, a los calamares, a los caracoles. Ellos se les conoce como moluscos, Ahora, en animales vertebrados que están dentro de la zoología, los vertebrados también se dividen en cuatro ramas. ¿Cuáles son? La mastozoología, que se va a encargar de estudiar a los animales que maman, que les gusta, que cuando nacen buscan la teta, ¿no? Eso se le llama la mastozoología, o sea, estudia a todos los mamíferos. La mastozoología estudia a todos los mamíferos. La ornitología va a estudiar a los animales ovíparos, aquellos que se reproducen mediante huevos, animales ovíparos que se reproducen mediante huevos, pero sobre todo animales que vuelan. No estoy hablando de los pterodáctilos, tampoco estoy hablando del murciélago, pues, que no es, sino estamos hablando de las aves. Las aves son ovíparas, nacen mediante huevos, se reproducen mediante huevos. Entonces la ornitología estudia las aves. Se creía que el ornitorrinco era un ave. El ornitorrinco no es un ave, es un mamífero, es un ovovivíparo. Ya, es una especie diferente, rara, ¿no? Es el único mamífero que nace por huevo, pero dentro del vientre de la madre. La herpetología ya está hablando de reptiles. Está hablando de reptiles y está hablando de anfibios. Reptiles como tortuga, serpientes, lagartos, lagartijas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los anfibios como sapo, rana, salamandra, tritón. Entonces, estos dos, la herpetología va a estudiar tanto a reptiles como a sapos. ¿Por qué? Porque guardan cierta similitud, son de sangre fría y su corazón está dividido en 3 cavidades. Tienen un sistema circulatorio muy similar. Y por último tenemos la ictiología. La ictiología va a estudiar a quién? A los peces. Estudia a los peces. Ya, el tiburón, todos los peces que podemos ver, el atún, la cojinova, el pez payaso, el congrio, pero ojo, no estudia a las ballenas, no estudia a los delfines, a los cachalotes, no, porque esos son mamíferos, no son peces, son mamíferos. El tiburón sí es un pez, ¿ya? La raya, la mantarraya son peces, pero la ballena, los delfines, la orca, no, son mamíferos. Bien, ahora pasando a la siguiente parte, que es la botánica. ¿Ya? La botánica también es una rama de la biología que va a estudiar las plantas, la botánica. Hay 2 tipos de botánicas, ya que son la botánica criptogámica y la otra botánica es la fanerogámica. ¿Ya? La criptogámica se le llama así porque estudia a las plantas que no tienen flores, que no tienen semillas, ¿ya? Pero aquí las algas no son plantas, las algas están consideradas porque las algas realizan fotosíntesis, contienen clorofila.
pero no están dentro del reino plantae de las algas. Las algas están en el reino protoctista. Pero voy a incluir acá las criptogámicas estudiadas por la botánica. Tenemos primero tenemos la ficología. Ya, la ficología que estudia las algas. Luego tenemos la briología. ¿Qué es la briología? Es la ciencia que estudia plantas pequeñas que no tienen raíces, ni tallos, ni hojas propias tan definidas. ¿Eso a qué se refiere? Hace referencia a los músculos, que viven siempre en la humedad sobre otros sustratos para poder sobrevivir. La briología. Y la pteridología. La pteridología. Voy a poner acá así. Ya, la pteriología es la ciencia, es una rama de la zoología que estudia a plantas que sí tienen raíces, tallos y hojas, que son los helechos y la famosa cola de caballo. Ahora, esas son las criptogámicas. Ahora la fanerogámica, la botánica fanerogámica, aquí, voy a poner como azul, fanerogámica. Ya. La fanerogámica, la botánica fanerogámica, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a plantas con flores, ¿ya? Plantas con flores y plantas sin flores, o sea, plantas, para ser exacto, plantas con semilla descubierta y plantas con semilla tapada. Aquí tenemos a las gimnospermas, y las angiospermas. Aquí tenemos entonces las gimnospermas, gimnos del verbo del latín desnudo. Sperma significa semilla, semilla desnuda. Angios del latín que significa tapado o cubierto. Sperma significa semilla, semilla cubierta. Las gimnospermas son los árboles inmensos, árboles, plantas coníferas, los pinos, ¿no? No presentan flores. Las angiospermas sí presentan flores. Sí, pues son plantas que presentan flores y presentan frutos porque su semilla está tapada, está dentro de un fruto, como la pomarosa, el pacae, ¿no? Son árboles que sí presentan frutos y presentan flores también. Hay otras plantas que también tienen bastantes flores y no dan frutos, son diferentes, ¿correcto? Ahora, ¿cómo se llama? La otra rama de la biología viene a ser la microbiología. ¿Ya? La microbiología estudia qué cosa, a los microorganismos, a los microbios, ¿ya? A los microbios. Entonces, esta se divide en tres. Bueno, aquí voy a ponerle 4, ¿ya? Y voy a ponerle, y vamos a ir del más pequeño hasta el más grande, o del más significativo al más insignificante, ¿ya? Tenemos a la bacteriología,
después tenemos la micología, luego tenemos la virología y la protozoología. La protozoología. Entonces, listo. Resaltando siempre las tildes. Las tildes. Listo. Ahí está. Resaltando como siempre las tildes. Listo. La bacteriología va a estudiar todas las bacterias, los bacilos de Koch, los espirilos, bastoncilios, los vibrios cholerae, los escocos, diplococos, estafilococos, streptococos, son los tipos de bacterias que existen. La bacteria penicillium, que es la bacteria de la penicilina, tenemos la bacteria, la Helicobacter pylori, que causa el mal de la gastritis o de la úlcera gástrica. Tenemos la flora bacteriana, que ayuda a que nuestro organismo pueda digerir bien los alimentos y expulsarlos. Esa es la flora bacteriana, ¿no? Entonces, todo eso es la bacteriología, ¿ya? Luego tenemos la micología, que estudia los hongos microscópicos. Hay hongos grandes, como también hay hongos microscópicos, los que están en tu pie de atleta. La virología va a estudiar a los virus. Los virus son parásitos obligados, o sea, los virus no son seres vivos. Pero ¿por qué estudia la biología? ¿Por qué llega a estudiarlo? Resulta que los virus para vivir tienen que estar dentro de una célula. Les había explicado. Entonces, los virus parasitan a las células, son parásitos, vienen a parasitar a las células para que ahí se alimenten de ella, se repliquen, revientan la célula y salen varios virus y que van a ir a parasitar a más células. Pero el hecho de estar parasitando una célula y de vivir dentro de una célula ya es estudio, ya viene a ser objeto de estudio de la biología. Entonces, la virología estudia los virus como el VIH-Sida, estudia el COVID-19, estudia la hepatitis, ¿no? Estudia el herpes y así, el papilomavirus, el virus del papiloma humano, también son enfermedades virales conocidas, ¿no? La gripe H1N1. Y por último tenemos la protozoología. ¿Qué viene a ser la protozoología? La protozoología va a estudiar a los protozoos o protozoarios. ¿Ya? La protozoología. Los protozoarios como la ameba come cerebro, que es un protozoario. Las Giardia lamblia, que está en los intestinos causando diarreas, que también es otro protozoario. Esos son los, y hay otros protozoarios que son las euglenas, los facus, son protozoarios que están en los lugares, por ejemplo, siempre en la humedad, en aguas estancadas, ¿no? Hay protozoarios que ingresan a la sangre, por ejemplo, el protozoario del falcíparo que produce la malaria, ¿ya? Eso es el Plasmodium vivax, que es otro protozoario que produce otro tipo de malaria. Y así son los protozoarios que ingresan al cuerpo, que van destruyendo las células y van causando después enfermedades y daños, ¿no? ¿Quiénes son sus vectores normalmente los protozoarios? Puede ser directamente o puede ser a través de los insectos también, dependiendo del tipo de enfermedad, porque esos viajan a través de la sangre, produciendo enfermedades. Entonces ya tenemos un conocimiento en cuanto a lo que es estas tres ramas, que son la más importante, la zoología, a los animales, invertebrados y vertebrados, a la botánica, que abarca dos tipos se divide en dos ramas, las criptogámicas, que abarca tres tipos de plantas, tres tipos de ciencias, ficología, viriología y pteridología. Las fanerógamicas, que abarcan dos tipos también, que son las gimnospermas, las plantas gimnospermas y las plantas angiospermas.
¿ya? Ficología a las algas, briología a las plantas pequeñas que no tienen flores, que no tienen raíces, que no tienen tallo. Y la teriología, plantas un poquito más desarrolladas que sí presentan raíces, tallo y hojas. ¿Correcto? Entonces, ahora, por otro lado, tenemos a la microbiología, que se encarga del estudio de los microorganismos, como las bacterias, los hongos, los virus y los protozoarios. Ahora, según la propiedad de la materia estudiada, la biología se va a desenvolver, según la propiedad de la materia estudiada, se va a desenvolver en otras ramas también, como la genética, la fisiología, la taxonomía, la morfología, la biogenia y la ecología. La genética, la transmisión de genes de caracteres hereditarios. La fisiología, la función de los órganos de los seres vivos. La taxonomía, ¿cómo se clasifican? Se clasifican, por ejemplo, así como acá, como clasificado en invertebrados y vertebrados. Pero la taxonomía va a clasificar a los animales en los 5 reinos. A eso se llama taxonomía. Va a clasificar en reino monera, reino protista, reino fungi, reino plantae y reino animalia. Eso se llama taxonomía. Clasificar a los animales de acuerdo a su reino. Ahora, las ramas de la biología ya hemos hablado, pero esta, como les dije, abarca más ramas, más ramas de la biología. Por ejemplo, ahí tenemos la bioquímica, cómo está compuesto químicamente los seres vivos, la biofísica es cómo funciona el cuerpo, los movimientos, la bioética, ¿no? La vida humana, estudia la vida humana, por ejemplo, no al aborto, ¿no? Por ejemplo, la biónica, no es bioética, sino le llaman la biónica. La biónica es el sistema biológico y el sistema electrónico. Bueno, se le conoce como la bioelectrónica también. La biogeografía se va a encargar de estudiar los seres vivos, cómo están los seres distribuidos en la Tierra, los seres vivos. Y ahí está pues la fitogeografía y la zoogeografía. La paleontología, que va a estudiar los restos fósiles, esos restos que encontraron de dinosaurios o de las momias, eso se llama la paleontología, ¿ya? Restos de vegetales del pasado, de animales, ¿no? Y también de otros tipos de restos, por ejemplo Machu Picchu, son restos también que encontraron. Y la geología va a estudiar la composición y estructura de la Tierra. Hay 5 tipos de biología. La biología aplicada, la biología aplicada, que se divide en 5 tipos, en 5 clases: la agronomía, la ganadería, la medicina humana, la veterinaria y la biotecnología moderna. Entonces, hemos llegado hasta aquí, queridos jóvenes. Espero que la clase pueda ser entendible. Lo que no entiendan, para aclarar sus dudas, pueden, en el resumen les estoy enviando todo el contenido, más la ficha de trabajo. ¿Ya? La ficha de trabajo. Bien, queridos jóvenes, llegamos hasta aquí. Entonces, el día lunes nos estamos viendo. El horario de atención es a las 12 del mediodía hasta la 1. Mi teléfono sigue siendo el mismo, el del año pasado. ¿Ya? 990 28 63 18. 99068, ¿no? 28 63 18. Ya, 28 63 18. Ya, 990 28 63 18. Muy bien. Gracias, chicos. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Nos estamos viendo ya el día de lunes. No se olviden de enviar sus tareas. Los del día lunes lo envían para sábado y los del día viernes la otra semana. Por favor, yo no reviso las tareas. O sea, yo reviso las tareas, pero no pongo nota todavía. Yo solamente le pongo como visto. Luego ya evalúo cómo lo han desarrollado.
¿ya? Algunos, si no pueden enviármela por la plataforma, conversen conmigo para que la envíen por el WhatsApp y yo pueda vaciarla. Y tengo una carpeta por cada alumno separado ya. Cada alumno tiene una carpeta de archivos donde ahí voy guardando sus evidencias, porque ahí sale con la fecha. Ojo, sus evidencias vienen con fecha automáticamente. Por favor, no esperen juntar a última hora y enviarme todos sus trabajos y quieren después tener la misma nota que el que está mandando puntual. Yo no quiero reclamos, por favor, de los padres de familia. Pero si mi hijo o mi hija mandó todo, pero mandó ¿cuándo? ¿Mandó en la fecha? No mandó dentro de la fecha. Entonces ahí viene el problema, que quieren la misma nota y después vienen con reclamos. No, no, lo siento mucho, no voy a proceder, no voy a tener que acceder a sus reclamos. Si me manda todo a última hora, no va a tener la misma nota, no va a tener una AD. Puede que tenga una A, pero no una AD. Bien, eso es todo. Dios los bendiga entonces. Nos vemos a la próxima. Se cuidan. Ya, se cuidan todos. Y chao.